Buenos días hermanos, soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 12 de septiembre del año 2021. El día de ayer ha sido un día histórico para el Perú. Falleció Abimael Guzmán y el Perú ha sido uno de los países muy golpeados por esta corriente satánica del terrorismo. Y este hombre fue el que lideraba esta corriente, así que ha fallecido. La palabra de Dios dice que tenemos que orar por todos los hombres. Y nos da mucha lástima cuando vemos que alguien no se arrepiente. No sé si él se habrá arrepentido, pero es muy triste porque cuando una persona no se arrepiente se tiene que ver cara a cara con Dios y darle cuenta a Dios de lo que ha hecho en su vida. Así que hay que pedirle a Dios que vengan tiempos de paz en nuestro país, que es bastante difícil, pero no imposible. Así que hay que seguir orando por nuestro país, porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles, no solo por la pandemia, sino por el tema político y por todo lo que ha sufrido nuestro querido Perú, ¿no? El terrorismo ha sido algo terrible y el día de ayer, justo 11 de septiembre, que también fue el atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, algo muy lamentable. Justo el día de ayer falleció Abimael Guzmán, así que ahora hay que pedir por la paz en nuestro país. Repito, es algo difícil, pero para eso estamos nosotros, para pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que vengan tiempos de paz sobre nuestro querido Perú en estas épocas tan difíciles que nos ha tocado vivir. Lo que deseo compartir con ustedes hoy día, queridos hermanos, justo ahora 12 de septiembre se celebra en el Perú el Día de la Familia. La familia, como todos sabemos, es el núcleo de la sociedad. La familia es la célula de la sociedad. La familia es una joya que está en extinción. Y el que inventó la familia fue nuestro Dios Todopoderoso. Y lo que deseo compartir con ustedes hoy día es bendición a todas las familias de la tierra. Repito, bendición a todas las familias de la tierra. Cuando Dios nos habla en su palabra, muchas veces, cuando leemos el Antiguo Testamento, creemos que todas esas promesas son solamente para el pueblo de Dios, o sea, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Dice la palabra en Romanos capítulo 2, que no es judío el que lo es en lo natural, sino el que lo es en lo espiritual. O sea, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, hay un nacimiento espiritual y nosotros espiritualmente pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios habla sobre promesas para su pueblo, se refiere a todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, no solamente al pueblo de raza judía, al pueblo hebreo. Entonces, vemos aquí en Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. O sea, lo primero que Dios hace es darle autoridad al hombre. Lo pone en autoridad y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios, cuando crea al hombre, cuando crea a Adán, lo pone por encima de toda la creación y le da autoridad sobre el reino mineral, sobre el reino vegetal y sobre el reino animal, y lo pone para administrar todo lo que Dios ha creado aquí en esta tierra para beneficio de nosotros, de la raza humana. Sin embargo, vemos al día de hoy que estamos administrando mal lo que Dios nos ha dado, así que hay que pedirle a Dios sabiduría para administrar los recursos que Él nos da. Entonces vemos que Dios crea al hombre y le da autoridad y lo pone como gerente de toda su creación, ¿no? para administrar de manera correcta.
Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué dice varón y hembra? Ese es el género, masculino y femenino. Obviamente cuando Dios crea a Adán, él tenía planeado, y esto se explica en Génesis capítulo 2, que de Adán iba a crear a la mujer, a Eva. Dice que sacó una costilla de Adán y creó a la mujer. Y después entre el hombre y la mujer se han reproducido y de ahí venimos toda la raza humana. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Entonces vemos aquí que cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo primero que hace es bendecirlos. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que saber el día de hoy, que Dios nos ha creado, y uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha creado es para bendecirnos, es decir, para vivir bien. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios quiere que vivamos bien, no quiere que vivamos mal. Y obviamente cuando estamos aquí en la tierra, lo más importante es dar ese paso de fe, de entregarle nuestra vida a Cristo para ser sus hijos y no solamente su creación, y para que después de esta vida pasemos la eternidad en el cielo, al lado de Dios. Entonces dice aquí, y los bendijo Dios. Lo primero que hace Dios es bendecirnos, y es lo primero que tenemos que saber el día de hoy, en medio de esta pandemia, de la crisis y de todo lo que vivimos. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios es un Dios que quiere fructificar tu vida. Dios es un Dios de multiplicación. Él quiere multiplicar las habilidades, los dones y los talentos que Él te ha dado. Él quiere multiplicar todo lo que el trabajo de tus manos. Dios es un Dios de multiplicación. Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. O sea, hay que gobernar bien la tierra. Y señoread, una vez más lo pone en autoridad, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que Dios crea al hombre, lo primero que hace es bendecirlo y lo pone en un lugar alto para administrar todo lo que nos ha dado, y el día de hoy igual a nosotros Dios nos pone en ese lugar para administrar lo que tenemos. Dios es un Dios fructífero, Dios es un Dios de multiplicación. Él quiere fructificar tu vida, es decir, Dios quiere que tu vida dé fruto, que dé buen fruto, y Dios quiere multiplicar todo lo que pone en tus manos, todo, absolutamente todo. Y por supuesto comienza con los dones espirituales que Él te ha dado. Dios quiere multiplicar lo que Él te ha dado, pero muchas veces nosotros tenemos miedo de usar los dones que Dios nos ha dado. Luego vamos a Génesis 12, 1, y dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, ahora vamos a ver un poco la historia de Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, Dios le dijo a Abraham, mira, yo sé que tú estás cómodo aquí, pero necesito que te muevas, necesito que hagas cambios en tu vida. Y siempre Dios, antes de bendecir a sus hijos, Él nos impulsa a que hagamos cambios en nuestras vidas. Por supuesto, esos cambios guiados por Dios. Pero si nos quedamos en el mismo lugar y nos quedamos siempre haciendo lo mismo, Dios no nos va a poder bendecir como Él quiere bendecirnos. Por eso es que nuestros oídos espirituales tienen que estar atentos para escuchar la voz de Dios, y Dios muchas veces nos quiere sacar de nuestra comunidad, de nuestra comodidad. Dios muchas veces nos quiere sacar de nuestra rutina diaria y quiere movernos a un lugar mejor. No me refiero a un lugar físico solamente, que tal vez pueda ser el caso, sino que quiere movernos a hacer cosas nuevas. Muchas veces el conocimiento que tenemos es un obstáculo para las cosas que Dios nos quiere dar, porque decimos, no, yo tengo esta preparación, yo tengo esta carrera, yo tengo esta profesión, yo he estudiado para esto y eso es bueno, pero muchas veces Dios nos quiere dar algo más y nosotros tenemos miedo, porque cuando Dios nos llama a dar pasos en fe, quizá Dios quiere que demos pasos en algunas áreas que no conocemos y tenemos miedo. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu comodidad, sal de tu comodidad, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo sé que tú estás bien ahí, a la tierra que te mostraré. Entonces muchas veces nos pasamos la vida y Dios muchas veces nos dice
que quiere hacer cambios en nuestras vidas, pero nosotros por miedo y por temor y por comodidad y por rutina seguimos siempre haciendo lo mismo. Y Dios nos quiere bendecir, pero esa bendición incluye cambios, y hay veces cambios radicales en la vida. Aún esos cambios son movimientos físicos, de irte de un lugar a otro. Pero nosotros somos muy sedentarios, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios dice que tenemos que vivir más como errantes. Es decir, que Dios, si nos guía para movernos a algún lugar, tenemos que estar dispuestos. Yo sé que no todos lo están dispuestos, pero Dios se lo pidió a Abraham y Abraham obedeció. Entonces vemos aquí que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de tu comodidad, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios creó a Adán y a Eva y lo primero que hace es los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y cuando Dios llama a Abraham, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos bendición para todas las personas que nos rodean a lo largo de nuestras vidas. Y aquí vienen estas palabras tan poderosas en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas, escucha bien, todas las familias de la tierra. No solamente las familias del pueblo hebreo, del pueblo judío. Dice claramente todas las familias de la tierra, y eso nos incluye a ti y a mí el día de hoy, en el año 2021 después de Cristo. Entonces estas palabras tan poderosas de Génesis 12:3 llegan hasta nuestros días y van a trascender esta generación. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, tenemos que estar preparados porque Cristo viene pronto, pero también entendemos en la palabra de Dios que Dios mide el tiempo de una manera diferente, y los últimos tiempos puede ser pronto, es decir, puede ser de acá a 2 o 5 años, pero también puede ser de aquí a 300 o 500 años, y no estoy exagerando, porque la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. ¿Okay? Entonces Dios mide el tiempo de una manera diferente, y nosotros tenemos que vivir preparados, estar con el corazón listos para irnos cuando Dios nos llame. Entonces aquí Dios le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios quiere bendecir a las familias de la tierra, no solamente a las familias de su pueblo judío, de su pueblo hebreo. Y repito, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, así que todas las promesas que están en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios son para ti y para mí, porque tú y yo espiritualmente somos judíos, espiritualmente pertenecemos al pueblo hebreo de Dios, pero aquí Dios no está circunscribiendo esta bendición solo para su pueblo, sino que dice claramente: serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Entonces eso llega a las familias del Perú, a las familias de Sudamérica, a las familias de África, de China y de todo el mundo. Todas las familias de la tierra. Así es, Dios es un Dios que tiene una visión amplia para la humanidad. Dios no ve solamente a unos cuantos países o elige a unas cuantas personas. La visión de Dios es amplia y la bendición de Dios es amplia y grande. Y el brazo de Dios no se ha acortado. Entonces Dios quiere bendecir las familias. Y Satanás sabe esto. Por eso es que Satanás, ahora más que nunca, está atacando a las familias y vemos que hay muchísimos países que están sacando leyes en contra de la familia y están creando nuevas familias que no están estipuladas en la palabra de Dios. Ahora, yo la vez pasada prediqué acerca de la realidad versus la verdad. La realidad es que hay muchos tipos de familias el día de hoy y cada vez van a aparecer más. Eso es lo que estamos viviendo. Pero la verdad es que la familia la inventó Dios. La familia es creación de Dios. En el plan de Dios está bendecir a todas las familias de la tierra. Y la familia para Dios es
un hombre con una mujer y con sus hijos. Esa es la familia a los ojos de Dios. Un hombre se casa con una mujer y tienen hijos y forman una familia. Ahora, cuando un hombre se casa con una mujer, en ese momento ya han formado una nueva familia. ¿Ok? Pero repito, en la realidad, en el día de hoy, vemos que hay muchas familias que no están bajo el orden de Dios. Primero, hay muchísimos divorcios, y eso es lamentable, pero es la realidad. Entonces hay hijos que están en familias de padres separados. Entendemos que eso es dolor para los niños, pero aún Dios puede sanar esas heridas. Y en el caso de que cuando una pareja lamentablemente se separa, lo que dice la palabra de Dios es que tienen que perdonarse. ¿Ok? Si lamentablemente se han separado, tienen que perdonarse ambos y vivir con un corazón limpio. En muchos de los casos, quizás cuando una pareja se divorcia, quizás vuelven a contraer nuevas relaciones con otras, con nuevas personas, y quizás hasta se vuelvan a casar. Entonces ya ahí la familia cambia de acuerdo al orden de Dios, pero esa es la realidad. Y nosotros no tenemos que juzgar a nadie, sino que tenemos que entender que eso sucede en el mundo. Pero Dios quiere bendecir a todas las familias. También, lo tengo que decir porque es algo que existe. Actualmente hemos visto muchos testimonios de jóvenes, hombres y señoritas, jóvenes también. Y yo he visto algunos casos que dan su testimonio de que han vivido con una familia donde no hay papá y mamá, sino mamá y mamá, es decir, una pareja de lesbianas o una pareja de homosexuales, y han nacido en ese contexto. Y he podido leer algunos casos de que siempre esos niños, esos jóvenes que crecen, en la mayoría de los casos, o quizás en todos los casos, ellos dicen que sentían un vacío, ¿no? Porque llegaban a casa y tenían la figura de dos mujeres, o llegaban a casa y tenían la figura de dos hombres, homosexuales o lesbianas. Por supuesto que eso no es el plan de Dios, pero tenemos que entender que hay niños que han crecido en esas realidades, que son distantes de la verdad de Dios. Y por supuesto que esos niños y esos jóvenes en algún momento de su vida van a escuchar la palabra de Dios, y espero que lo escuchen, y qué bueno que ellos puedan darse la oportunidad de entregarle su vida a Cristo y entender que han vivido una realidad que es ajena a la verdad de Dios. Pero eso también existe. Entonces nosotros más que nunca tenemos que orar, porque la sociedad actual quiere destruir la familia creada por Dios. Y tenemos que orar por las personas y por los niños que viven en unas familias que están en contra de lo que Dios ha creado, y Dios puede hacer un milagro para sanar esos corazones. He escuchado testimonios de señoritas, por ejemplo, que han vivido en una familia donde habían dos mujeres, y dicen que escuché el testimonio de una señorita que decía que ella sentía un vacío en su vida y no sabía por qué. Hasta que un día, ya cuando tenía como 15 años, pudo conocer a su papá biológico. Y dice que cuando vio a su padre biológico y lo miró a los ojos, por primera vez en su vida se sintió completa. ¿Por qué? Porque Dios ha creado a la familia, papá, mamá e hijos. Y cuando esto se rompe, crea un vacío muy grande en un ser humano. Entonces, esta es la realidad que hay en la tierra, pero nosotros tenemos que orar y tenemos que estar enterados de lo que pasa en el mundo. No podemos estar ciegos a la realidad, pero repito, la realidad difiere de la verdad de Dios. Entonces Dios quiere bendecir a las familias, y por supuesto que también quiere bendecir a los niños y a los jóvenes que crecen en familias que están en contra de lo que Dios ha creado, porque Dios ama a toda la humanidad. Pero vemos aquí que el plan de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra.
Y se fue Abraham, versículo 4, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, que era su sobrino, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjense, 75 años. Por supuesto que en esta época los hombres vivían mucho más que ahora, pero lo que me dice aquí la palabra de Dios es que muchas veces nosotros nos limitamos por la edad. Algunas personas dicen, no, yo estoy muy joven, porque quizá Dios los llama a temprana edad, y dicen, no, yo estoy muy joven, tengo muchas cosas que hacer con mi vida y después voy a servir a Dios. Y otros dicen, no, ya yo estoy muy mayor para seguir a Dios, mejor que lo sigan los jóvenes. Entonces los jóvenes dicen, lo hago después, y los que están mayores dicen, no, ya estoy muy viejo y no quieren servir a Dios. Entonces yo veo aquí que para Abraham no tuvo problema con la edad, tenía 75 años, cuando Dios le dijo, sal de tu comodidad, de tu tierra y tu parentela, porque te voy a bendecir a ti, serás bendición, haré de ti una nación grande. Le dio una promesa, Dios te ha dado promesas a ti también, y le dijo, textualmente le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el plan de Dios para tu vida y para mi vida es bendecir a nuestra familia. En Génesis 28:14, Abraham fue el papá de Isaac, Isaac fue el papá de Jacob, y acá se cuenta la historia de Jacob. Isaac le dice a su hijo Jacob que se vaya a la tierra de Labán para buscar ahí una esposa, y Jacob obedece, y en el trayecto tiene un sueño, una revelación. Dice que había una escalera que estaba en la tierra y que subía hasta el cielo, y que habían ángeles que subían y bajaban. Y ahí en ese sueño Dios le habla a Jacob, y en Génesis 28:14 dice así, Dios le dice a Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Dios quiere extender tu vida. Dios no quiere que te limites. Dios tiene grandes cosas para ti. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de todo lo que estamos viviendo. Estamos celebrando el Día de la Familia. Por eso es que estoy compartiendo acerca de que Dios quiere bendecir a la familia, porque ese es el plan de Él. Entonces dice que te extenderás. Dios quiere que extiendas tu vida, que no te sientas limitado por tu situación actual, que no te sientas limitado por tu edad, que no te sientas limitado por el conocimiento que tienes, porque Dios te va a dar sabiduría. La sabiduría excede al conocimiento. Hay muchas personas que tienen conocimiento pero que no son sabios, y Dios quiere darnos sabiduría, porque la sabiduría es mejor que solamente el conocimiento. Y dice aquí, te extenderás al occidente, oriente, norte y sur, y todas las familias, una vez más, Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y después a su nieto, a Jacob, le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Una vez más, vemos que por segunda vez Dios confirma lo que le dijo a Abraham. Jacob era nieto de Abraham, y a su nieto le dice lo mismo. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15, he aquí yo estoy contigo. Dios nos dice el día de hoy que su presencia está con nosotros, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de esta situación tan terrible que vivimos en el Perú y en el mundo entero. Dios está con nosotros. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. No importa por dónde Dios nos permita caminar en esta vida, Él siempre nos va a guardar. Dice, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que haré contigo. Dios no te va a dejar. Dice aquí la palabra de Dios. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que haré contigo. Yo estoy añadiendo eso que haré contigo, es redundar, ¿no? Pero Dios dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo no sé qué promesa te ha dado Dios a ti, pero Dios no te va a dejar hasta hacer contigo lo que Él te ha dicho que hará contigo. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, el obstáculo más grande para que Dios haga conmigo lo que Él quiere hacer, soy yo mismo.
El obstáculo más grande para que Dios haga su voluntad en tu vida eres tú mismo. Porque somos tercos, testarudos, o porque tenemos miedo de dar un paso a un lugar donde Dios nos dice que vayamos y no lo damos. Así como le dijo a Abraham, sal de tu comodidad. Y tenía 75 años. Y Abraham le ha podido decir, Señor, búscate otro más chiquillo, ¿no? Y Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación grande y tu descendencia será como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. Y tenía 75 años y no tenía hijos, y encima su esposa Sara era estéril. Entonces, a los ojos nuestros, a nuestros ojos, cuando Dios nos llama para hacer algo, nosotros decimos, sí Señor, no tengo los recursos, no me siento preparado, algunos dirán, ya estoy muy mayor, y le ponemos un montón de excusas a Dios. Pero yo vemos aquí que Abraham reaccionó y actuó rápidamente, y vemos que Jacob, también Dios le da una promesa y Jacob le obedeció a Dios. Entonces vemos que Dios le da una promesa a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y a su nieto Jacob le vuelve a decir lo mismo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le añade una palabra muy poderosa y le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo no sé qué te ha dicho Dios a ti, pero Dios no te va a dejar hasta que Él haga lo que te ha dicho que va a hacer contigo. Pero tenemos que creerle. Porque si no le creemos y le damos la espalda a Dios, vamos a vivir como nosotros queremos y Dios nunca va a poder hacer con nosotros lo que Él quería hacer. Y eso ya no es culpa de Dios, es culpa tuya y mía, porque no le hacemos caso a Dios. Pero aquí Dios reitera que Él quiere bendecir a todas las familias de la tierra, del planeta Tierra. Dios no se circunscribe a un país, a un continente o a una determinada raza. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere bendecir a todas las familias, a todas las razas, a todas las culturas, a todas las familias de la tierra. Y repito, el hombre sin Dios y los países y las sociedades están desvirtuando la familia que Dios ha creado. Dios creó al hombre con género masculino y femenino. Dios inventó la familia, que es hombre, mujer, papá, mamá, para tener hijos. Y ahora la sociedad, a los heterosexuales nos dicen que estamos mal y quieren imponer sus ideas que están en contra de Dios y están creando nuevas familias que están fuera del plan de Dios. Y nosotros tenemos que orar porque hay niños y hay jóvenes que están creciendo en esas familias, que es la realidad, pero que no es la verdad. La verdad es que Dios creó hombre, mujer, y que ese es el plan de Dios, bendecido las familias. En Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son las conductas de este mundo? Están distorsionando la verdad. Los hombres tienen una mala conducta. Se dejan llevar por sus pasiones, viven en pecados alejados de Dios y quieren imponer esas malas conductas en toda la sociedad. Dicen, ni las costumbres. Los hombres tienen malas costumbres pecaminosas y quieren imponer esas malas costumbres en toda la sociedad. Y si no lo hacemos, nos tildan a nosotros de anticuados o de personas que estamos creyendo en un libro que ya pasó de moda, que es la Biblia. La Biblia es el libro más vendido del mundo. La Biblia es el libro que tiene más traducciones. La Biblia se ha traducido a todos los idiomas y a miles de dialectos y se sigue traduciendo a más dialectos cada vez más. Es el libro más vendido, es el libro que tiene más traducciones y eso no lo va a poder parar nadie porque la palabra de Dios está corriendo velozmente en toda la tierra. Hay muchos lugares donde todavía falta llegar a la palabra de Dios, pero tenemos que seguir orando y predicando la palabra de Dios. No nos va a parar el coronavirus, la nueva cepa, ni nada ni nadie. Nosotros tenemos que seguir adelante con el plan que Dios nos ha dado de llevar su palabra a todo el mundo. Ahora estamos utilizando esta metodología de
poner las prédicas en Facebook, en YouTube, pero seguramente no tienen tanto rating como otros videos que son más... Ahora los videos tienen que ser cada vez más cortos porque si son muy largos, la gente ya no lo ve, ¿no? Entonces, los videos de una prédica que dura 30, 45 minutos, no, muy aburridos, no ven. La gente quiere llenar el vacío de su corazón con tonterías. Y cuando pueden llenarse de la palabra de Dios, se aburren, ¿no? Entonces ahora tenemos que hacer todo, tenemos que adecuarnos al mundo. Falso. No tenemos que adecuarnos al mundo. El mundo se tiene que alinear a la palabra de Dios. Y si no se quieren alinear, nosotros tenemos que sembrar la palabra. Y Dios hará su parte y el Espíritu Santo hará su parte, porque el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros tenemos que seguir sembrando la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque las conductas y las costumbres de este mundo están apartados de Dios. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. En nuestra mente es donde más ataques recibimos del diablo, del mundo y de nosotros mismos, de pensamientos que nos apartan de Dios. Entonces dice aquí, tenemos que dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarlos la manera de pensar. El hombre se transforma en lo que piensa. ¿Qué es lo que tú piensas diariamente? ¿Qué es lo que tú meditas? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? Tenemos que pedirle a Dios que ponga sus pensamientos en nuestra mente y no llenarnos de pensamientos negativos ni de pensamientos que nos apartan de Dios. Entonces Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Es importantísimo entregarle nuestra mente a Dios, y cuando nosotros vemos que vienen pensamientos del diablo, cuando vienen pensamientos que nos apartan de la palabra de Dios, los tenemos que descartar de nuestras vidas. Dice que Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces de este versículo sacamos que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, es agradable y perfecta. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Las familias es plural y acá está hablando de manera particular. A cada miembro de la familia dice que Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Dice que Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Y Dios quiere bendecir a las familias, y Dios nos dice el día de hoy, así como le dijo a Jacob, dicho, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Y la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable, es perfecta. Esto ya es de manera particular. Dios quiere bendecir a las familias y Dios te quiere bendecir a ti de manera particular. Y la bendición más grande es que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, caminamos bajo la bendición de Dios. Pero lamentablemente hay mucha presión por conductas y costumbres de este mundo que nos apartan de la verdad del Evangelio de Cristo. Y nos quieren vender falsas verdades, nos quieren vender mentiras. Y lamentablemente la gente cree la mentira del diablo. En Efesios 2:10 dice así la palabra del Señor, porque somos hechura suya, Dios nos ha creado, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable, es perfecta. Dice que Dios te ha creado para buenas obras, no para malas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios te ha creado de ti para que tú andes en buenas obras. Pero muchas veces nosotros nos desviamos y hacemos nuestras propias obras y que terminan siendo malas obras, porque siempre el pecado y el mundo nos arrastra a las conductas y las costumbres pecaminosas de este mundo. Y Dios no puede hacer su voluntad. Pero aquí dice claramente que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, de manera particular, Dios tiene buenas obras para tu vida, para que andes en ella. Pero lo que la religión te dice es, tienes que hacer buenas obras. Y muchas veces en la religión haces buenas obras que Dios no te ha dicho que hagas.
y creemos que porque hacemos buenas obras, entonces nos va a ir bien en la vida. Y nos va mal, porque estamos haciendo buenas obras que nosotros creemos que son buenas. Pero cuando tú dejas que Dios haga su voluntad en tu vida, entonces recién ahí vas a hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para tu vida. Y te voy a decir algo, si tú no haces las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para tu vida, nadie las va a hacer por ti. Porque esas buenas obras que Dios ha preparado para ti son solamente para ti. Y si tú te pasas la vida y después te mueres y no haces las buenas obras que Dios quería que tú hagas, nadie las va a hacer por ti. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Y tiene buenas obras para tu vida. Pero muchas veces nosotros tercamente no le hacemos caso a Dios y hacemos nuestras propias obras y después nos estrellamos, nos caemos y le decimos, Señor, perdóname, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname. Yo quiero hacer esas obras que tú has preparado de mí, para mi vida de antemano, como dice en Efesios 2:10. Entonces vemos que Dios quiere bendecir las familias de la tierra, y eso te incluye a ti y a mí. Vemos que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta, y que Dios ha preparado buenas obras para tu vida. ¿Y cuáles son los ataques más directos contra la familia? En Gálatas 5:19 dice así, manifiestas son las obras de la carne que son. Habla de un montón de obras de la carne, pero yo solamente me voy a referir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7 nada más. ¿Ok? Porque son más, son como 13. En Gálatas 5:19 dice así, manifiestas son las obras de la carne, que son, me voy al versículo 20, que dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, el versículo 21, envidias. Solamente esas 7 voy a hacer hincapié el día de hoy. En Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Versículo 20. Voy a escoger enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y el versículo 21, envidias. El plan de Dios para la humanidad es bendecir a todas las familias de la tierra, aunque tu familia haya sido disfuncional. Dios quiere bendecir a tu familia. ¿Ok? Satanás sabe que el plan de Dios para la humanidad es bendecir las familias. Entonces lo primero que hace el diablo es destruir la familia. Y otra cosa que está haciendo el diablo el día de hoy, está diciendo que hay nuevas familias, que es falso. Familias de homosexuales y lesbianas. Eso es totalmente falso. No es bíblico. ¿Ok? Y por supuesto, repito, tenemos que orar por niños y jóvenes que están en esas familias, que es algo real, pero que no es la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, el diablo ataca con fuerza a las familias. ¿Y qué pasa cuando hay una familia bien formada? A una familia como Dios la creó, con papá, mamá e hijos. Entonces ahí el diablo, como ya sabe que no la puede destruir, ¿qué hace con esa familia? Siembra enemistades, pleitos entre hermanos, pleitos entre padres e hijos. Siembra pleitos, enemistades, pleitos, celos tontos. Ay, mi papá te quiere a ti más que a mí. Mi mamá te quiere a ti más que a mí. Celos. Comienzan a haber celos en las familias. Mi papá te da más a ti que a mí. Mi mamá te quiere más a ti que a mí. Y comienzan a haber celos tontos. Iras. ¿No? Esto pasa, esto es algo que el diablo usa para destruir las familias. Hay veces que hay tanta ira que se terminan rompiendo las relaciones. Y se terminan rompiendo las relaciones fuertes entre las familias. Contiendas, disensiones. En el versículo 21, envidias. ¿No? Yo lo he visto muy cerca. Hay personas que cuando alguien de la familia, un hermano, un primo, quien sea, surge, le va bien. Yo una vez vi que una prima se compró un carro nuevo y vino con su carro, ay, mira el carro que me he comprado. Y su hermano no pudo salir a felicitarla porque le tenía envidia, ¿no? Entonces, celos, envidias horribles en una familia que está bien formada, una familia como Dios la ha creado. Entonces Satanás usa estas herramientas
use estos pecados para destruir las familias. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y ver cuando el diablo quiere destruir nuestras familias usando estos pecados. Enemistad, son obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Y dice aquí, cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos aquí que cuando hay una familia bien formada, el diablo usa estas 7 obras de la carne para destruir las familias. Así que mucho cuidado, seamos sabios cuando veamos que el diablo quiere destruir nuestras familias con una de estas cosas. Tenemos que cortarlas en el nombre de Jesús y actuar como Dios dice. 1 Pedro 5:8 dice así, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, Satanás usa estas cosas, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el diablo, cuando ve una familia bien formada, comienza a meter cizaña y comienza a que estas obras de la carne comiencen a fluir en esa familia para destruirla. Por eso dice el Señor Jesucristo, en 1 Pedro dice que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no descansa, siempre quiere destruir lo que Dios construye. Construir es bien difícil, destruir es bien fácil, ¿no? En Lucas 22:31 dijo también el Señor Jesucristo, le dijo, Simón, Simón, a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El día de hoy toda la humanidad está siendo zarandeada. ¿Qué cosa es zarandear? Es como un terremoto. Eso es lo que está haciendo Dios. Porque Él ha permitido este coronavirus. Dios permite aún los malos gobernantes, como los que tenemos en el Perú, lamentablemente. Y es un terremoto. Es un terremoto. Que hay en todo el mundo, no solo en el Perú. Es un zarandeo. Y Dios lo está permitiendo. Y Dios se lo advirtió a Pedro y le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es lo que está pasando con la humanidad entera, con el Perú y con todos nosotros. Pero yo he rogado por ti, dijo el Señor Jesucristo, para que tu fe no falte. Hoy día más que nunca, el Señor Jesucristo está rogando por nosotros para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe se fortalezca. Dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces en estos tiempos vemos que el Señor Jesucristo está rogando por nosotros para que nuestra fe no falte y aumente y crezca y que no se debilite en estos tiempos de crisis. Y en Mateo 18:35, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando vemos que nuestra familia está atacada por enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y envidias? ¿Qué hay que hacer? En nuestra iglesia hemos leído un libro muy bueno de John Bevere que se llama La trampa de Satanás. Si no lo has leído, sería muy bueno que lo leas. En La trampa de Satanás habla acerca de la ofensa. Ese libro dice que la trampa de Satanás son las ofensas, que siempre van a haber ofensas, y que nuestro futuro depende de cómo afrontamos esas ofensas. Nuestro futuro en la vida depende de cómo respondemos a esas ofensas. Hay personas que no son cristianos, que no conocen la palabra, y cuando los ofenden, ellos se despercuden de esas ofensas bien rapidito y viven bien. Sin embargo, hay cristianos que conocen la palabra, que cuando reciben ofensas se sienten ofendidos. Y ahí comienza el debacle de la vida espiritual. Ahí es cuando tu vida se comienza a hundir como un barco, peor que el Titanic. Cuando a ti te ofenden y tú te sientes ofendido porque te han hecho mucho daño, entonces tu vida espiritual se comienza a hundir y tú te comienzas a hundir y hasta en la cara se te nota. ¿Por qué? Porque estás ofendido, porque te han hecho daño. De eso trata ese libro. Qué bueno que lo hemos leído en mi iglesia y hay que repasarlo hoy día más que nunca, porque los ataques del diablo van a continuar. Y en ese libro, en La trampa de Satanás, dice claramente que
de acuerdo a cómo tú respondas a las ofensas que te hagan, porque te van a ofender, eso va a determinar tu futuro. Tu futuro va a ser bueno si respondes bien a las ofensas. Y tu futuro va a ser un desastre si respondes mal a las ofensas o si te sientes ofendido por el gran daño que te han hecho. El Señor Jesucristo exige perdonar. Y en Mateo 18, el Señor Jesucristo cuenta una parábola y dice que había un rey que hizo cuenta con sus siervos y un siervo le debía 10.000 denarios y le dijo: ven acá, me debes, págame todo lo que me debes. Y en esa época, si no se podía pagar, vendían a la esposa, a los hijos y a todos. Entonces el siervo le dijo: Señor, por favor, ten paciencia conmigo que te lo voy a pagar. Y dice que el rey, movido a misericordia, así es nuestro Dios, le perdonó la deuda, dinero. Así que no me digas que no puedes perdonar si te deben plata, porque sí se puede perdonar si te deben dinero. Y si tú quieres quedarte ofendido toda la vida porque alguien te engañó, porque alguien te estafó, o porque un familiar, la familia, Dios quiere bendecir la familia, le prestaste dinero y nunca te pagó, no me digas que no se puede perdonar, porque en Mateo 18 dice que sí se puede perdonar deudas de dinero. Ustedes dirán: claro, pues claro, a ti no te deben plata. Bueno, esto sí me deben y sí he perdonado. Sí se puede perdonar deudas. Está en la Biblia, lee Mateo 18. Y después dice que este siervo llamó a un consiervo que le debía 100 denarios. Él tenía una deuda de 10.000 y el siervo tenía una persona que le debía a él 100. El rey le perdonó a él 10.000 y él tenía un deudor que le debía 100. Y lo ahorcaba y le decía: págame lo que debe, págame lo que me debes. Y este consiervo le decía al siervo: ten paciencia conmigo que te lo pagaré. Y el siervo dijo: no tuvo misericordia como el rey tuvo con él, y le dijo: págame todo, y vendió a su esposa, a sus hijos y a todo. Entonces le dijeron al rey lo que había pasado. Y el rey le dijo: mándenlo a los verdugos. Porque el rey le dijo al siervo: ¿no debiste tú tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Y aquí en Mateo 18, 35 dice la palabra del Señor: así también mi Padre Celestial, decía Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, tu familia, sus ofensas. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Esta es la clave: de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas y también sus deudas. Porque Mateo 18 habla de perdonar dinero, no solo ofensas. Entonces, si tú no quieres perdonar, déjame decirte que tu futuro va a ser horrible. Y el Señor Jesucristo te exige perdonar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús perdonó todos tus pecados. Y tú y yo no tenemos derecho a estar ofendidos porque alguien te ofende o porque alguien te insulta. El Señor Jesucristo te exige perdonar y está en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesucristo lo enseñó. Entonces, Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Dios dice que tiene un plan para tu vida, que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. En Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que tú andes en ellas. Y vemos que Satanás
ataca a las familias con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y envidias. ¿Y cuál es la solución para eso? Mateo 18:35, perdonar de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Así que si no lo haces, déjame decirte que estás desobedeciendo la palabra de Dios. Y cuando tú perdonas de todo corazón la plata que te deben, y cuando tú perdonas de todo corazón a tu hermano sus ofensas, vas a vivir feliz, vas a vivir sin cargas. Y mucha gente, muchos cristianos, como conocen mucha Biblia, dicen, no, pero yo quiero que le caiga el juicio de Dios sobre su vida. No pidas eso. ¿Sabes por qué yo no digo, Señor, que caiga tu juicio? Por eso es que hay que conocer la palabra. En Mateo 21 en Apocalipsis 21 habla del juicio del gran trono blanco. Ahí Dios va a juzgar a todos los que se burlan de él. Pero hay cristianos que dicen, no, yo quiero ver con mis ojos que Dios lo juzgue. No pidas eso. El Señor Jesucristo dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero las malas personas, los que odian a Dios, los que te odian a ti por ser cristiano, no pidas que caiga juicio sobre él, porque un día van a estar en el juicio del gran trono blanco, que está en Apocalipsis 21, y ahí Dios los va a juzgar. Y algunos dirán, no, pero yo quiero ver el juicio de Dios sobre esa persona. El juicio de Dios va a venir sobre todos. Lee Apocalipsis 21, pide al Espíritu Santo que te revele, un día voy a predicar sobre eso, el juicio del gran trono blanco. Allí Dios va a juzgar a todas las personas que se burlan de él. Ahí Dios va a juzgar a todos los violadores, los terroristas, a todas esas personas que con sus pensamientos satánicos vienen aquí para destruir. El sello de Satanás es muerte, destrucción, dolor. Y eso hacen los terroristas y muchas personas en el mundo. Y Dios un día los va a juzgar. El juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 21. Así que no creas que van a pasar por alto. Dios los va a juzgar. Quizá tú no lo veas en esta tierra, pero tú tienes que perdonar de todo corazón. Si quisiera que te aprendas algo de memoria el día de hoy, para terminar es Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tienes que perdonar a tus hermanos sus ofensas. No importa el tamaño de la ofensa, porque Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso te incluye a ti, a mí, a tu vecino y a todo el mundo. Y la gente no recibe la bendición de Dios porque no les da la gana de perdonar de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Lee la trampa de Satanás por si te has olvidado, que esa es la trampa que usa el diablo el día de hoy. Si no has tenido la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, o si no sabes a dónde te vas el día que te mueras, porque aunque no quieras te vas a morir algún día, de viejito, o de una enfermedad, o de un accidente, de algo nos vamos a morir. Y cuando nos morimos, Dios quiere que vayamos al cielo. Pero si tú estás ofendido, y si tú no quieres perdonar, va a ser difícil. Porque Dios perdonó todos tus pecados, pero tú no quieres perdonar las ofensas que te han hecho. Así que ponte a cuentas con Dios. Reclámale a él, a mí no me reclames nada, porque yo solamente digo lo que está en la Biblia. ¿Ok? Y en el Padre Nuestro dice, si no perdonas, tampoco mi Padre que está en los cielos te perdonará a ti tus pecados. Así que es mejor obedecer, perdonar, y si perdonas, vive feliz, vive sin carga. Así que no importa el daño que te hagan, antes de que te hagan daño, ya tú tienes que tener tu corazón dispuesto a perdonar. ¿Y sabes qué? Vas a vivir feliz, vas a vivir bajo la bendición de Dios, porque Dios quiere bendecirte a ti y a tu familia. Pero si tú estás molesto como un perro bulldog por el daño que te hacen, Dios no puede bendecirte porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Así que perdona, perdona, perdona y sigue perdonando por el resto de tu vida para que Dios pueda bendecirte a ti y a tu familia y para que tú puedas hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para que las hagas. Porque si tú estás molesto y amargo porque te han ofendido, Dios no te puede usar y tú no vas a poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, si no estás seguro a dónde te vas cuando te mueras, dice la Biblia
que tienes que hacer una oración. En Romanos 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De ir al infierno, de una condenación eterna. Y simplemente tienes que hacer una oración con todo tu corazón y decir así: Dios mío, te doy gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, a esta tierra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tuviste la valentía de venir a esta tierra y cumplir tu propósito de morir en esa cruz y derramar toda tu sangre para limpiar todos mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos, a la distancia. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga muchísimo.